Antes de que existieran las revoluciones modernas, antes de que se hablara de derechos, representación o límites al poder absoluto, hubo hombres que se atrevieron a decir no a un rey. En la España del siglo XVI, enfrentarse a la corona no significaba perder un cargo. Significaba perder la cabeza. Juan de Padilla fue uno de ellos. Un noble que eligió ponerse del lado del pueblo. Un soldado que pudo huir y decidió quedarse. Un hombre que perdió la guerra, pero ganó la memoria. Esta no es solo la historia de una rebelión. Es la historia del día en que Castilla desafió al poder absoluto. Y del precio que se pagó por hacerlo. Juan de Padilla no nació con la intención de convertirse en un símbolo. No buscaba la gloria eterna, ni imaginaba que su nombre cruzaría los siglos como el rostro de una rebelión popular. A comienzos del siglo XVI, Padilla era simplemente un noble castellano más, leal a la corona, criado para servir al rey y preservar el orden de un mundo rígidamente jerárquico. Pero la España que conoció estaba cambiando demasiado rápido. Y esos cambios lo empujarían hacia un camino sin retorno. En el año 1516, la corona española pasó a manos de Carlos I, un joven rey criado lejos de España, educado en Flandes, rodeado de consejeros extranjeros y profundamente desconectado de la realidad castellana. Cuando Carlos llegó al país, trajo consigo funcionarios flamencos que ocuparon cargos clave, drenaron recursos y trataron a Castilla como una provincia secundaria dentro de un imperio mucho mayor. Para el pueblo, aquello se sentía como una traición. Para la nobleza local, como una humillación. Y para hombres como Juan de Padilla, como un error que debía corregirse. Padilla era originario de Toledo, una de las ciudades más orgullosas de Castilla. Militar experimentado, respetado, casado con María Pacheco, una mujer culta, políticamente activa y extraordinariamente inteligente, tenía todo para vivir una vida cómoda dentro del orden establecido. Pero Toledo empezó a hervir. Impuestos abusivos, la ausencia constante del rey, el desprecio hacia las cortes castellanas y la sensación de que España estaba siendo gobernada desde lejos crearon un clima explosivo. En 1520, varias ciudades se levantaron en protesta. Ese movimiento pasaría a la historia como la rebelión de los comuneros. Y Juan de Padilla, casi sin darse cuenta, fue empujado al centro de la historia. Cuando Toledo se rebeló, Padilla fue elegido capitán general de las fuerzas comuneras de la ciudad. No por ambición, sino por confianza. Representaba algo poco común, un noble dispuesto a luchar junto al pueblo contra los abusos del propio rey. Al principio, el movimiento no era revolucionario en el sentido moderno. Los comuneros no querían destruir la monarquía. Querían reformarla. Exigían que el rey respetara las leyes de Castilla, gobernara desde España, escuchara a las ciudades y limitara el poder de los extranjeros. Para su tiempo, esas ideas eran peligrosas. Padilla demostró ser un líder disciplinado, prudente y honorable. A diferencia de otros comandantes impulsivos, creía en la organización y en la legitimidad política del movimiento. Bajo su liderazgo, los comuneros ganaron apoyo en ciudades clave como Segovia, Valladolid y Salamanca. Por un momento, parecía que estaban ganando. Pero el enemigo aprendía rápido. La corona reaccionó reuniendo tropas leales, formadas por nobles que temían perder sus privilegios. Al mismo tiempo, las divisiones internas comenzaron a debilitar al movimiento comunero. Algunos líderes querían avanzar con fuerza total. Otros, como Padilla, defendían consolidar posiciones y buscar negociación. Esa duda resultó fatal. En abril de 1521, ambos ejércitos se encontraron cerca de la pequeña localidad de Villalar. El día amaneció bajo una lluvia intensa, el terreno se convirtió en barro, y las tropas comuneras, mal posicionadas y con escasa caballería, estaban en clara desventaja. Juan de Padilla lo sabía. Aún así, no se retiró. Pudo haber huido. Pudo haber abandonado el campo y salvar su vida. Pero decidió permanecer junto a sus hombres. La batalla de Villalar fue breve. Y devastadora. La caballería realista atravesó las filas comuneras, la infantería se desorganizó y la derrota se volvió inevitable. Padilla fue capturado junto a otros líderes del movimiento, como Juan Bravo y Francisco Maldonado. Esa noche, empapados, derrotados y prisioneros, comprendieron que no habría un juicio justo. Y no lo hubo. A la mañana siguiente, el 24 de abril de 1521, Juan de Padilla fue llevado a la plaza. No hubo grandes discursos, ni oportunidad de defensa. La sentencia ya estaba decidida.
Ejecución por decapitación. Se dice que Padilla mantuvo la dignidad hasta el final. Que no pidió perdón. Que no suplicó. Antes de morir, habría declarado que no se arrepentía de haber luchado por la libertad de Castilla. Su cabeza cayó, pero su historia no terminó allí. En Toledo, María Pacheco se negó a aceptar la derrota. Al enterarse de la muerte de su esposo, asumió el liderazgo de la resistencia. Durante meses mantuvo la ciudad en rebelión, enfrentando asedios, hambre y traiciones. Ella convirtió a Juan de Padilla en un mártir. Aunque los comuneros fueron derrotados militarmente, la corona jamás logró borrar por completo el significado de aquella revuelta. El movimiento fue aplastado, pero dejó una herida profunda en el corazón de España. Con el paso del tiempo, Juan de Padilla dejó de ser visto como un rebelde condenado y pasó a convertirse en un símbolo de la resistencia frente al absolutismo. Hoy no se le recuerda como un traidor, sino como un hombre que se atrevió a desafiar el poder absoluto en nombre de la justicia, la representación y la dignidad de su pueblo, ideas que solo se volverían comunes siglos después. Juan de Padilla perdió la guerra, pero ganó la memoria. Y quizá por eso su historia sigue siendo importante. Porque cada vez que alguien se levanta contra un poder distante e indiferente, el eco de Villalar vuelve a escucharse. Juan de Padilla fue ejecutado como un traidor. Pero el tiempo transformó su derrota en símbolo. Hoy, su nombre ya no representa una rebelión fallida, sino el inicio de una idea peligrosa para cualquier poder absoluto. Que incluso un rey puede ser cuestionado. Tal vez Padilla perdió la batalla de Villalar, pero ganó algo más duradero que una victoria militar. La memoria de quienes se atrevieron a resistir. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like al vídeo para que más personas conozcan a los héroes olvidados de la historia. Suscríbete al canal para más relatos reales de guerra, coraje y resistencia. Y dime en los comentarios, ¿Juan de Padilla fue un rebelde o un verdadero héroe? Nos vemos en el próximo vídeo.